Déjame mostrarte el error de performance más común que he visto en casos reales. Esto no es algo avanzado, esto no es algo raro. De hecho, es algo que incluso desarrolladores con muchos años de experiencia cometen en su día a día. Y lo peor aún, sin darse cuenta. Muchas veces cuando usamos loops, por dar un ejemplo, un ciclo for, tenemos loops anidados y ni siquiera lo vemos a simple vista. Hoy vamos a ver ese tipo de errores y por qué rompe el performance. Y cómo nosotros como arquitectos pensamos para evitarlo desde el inicio. En el video anterior hablamos de Big O y de por qué no se trata esto de hacer microoptimizaciones, sino que Big O nos muestra cómo crece el problema cuando los datos crecen. Hoy vamos a aplicar esto a un ejemplo bastante real. Para nuestro ejercicio vamos a tener dos funciones, cada una va a ejecutar un ciclo for. La primera función nos va a permitir saber si un usuario existe dentro de un array y una segunda función que me va a ayudar a validar si qué usuario tiene órdenes en progreso. Iniciemos con nuestro código. Lo primero que voy a hacer es crear mi array de usuario. Vamos a crearlo con 50.000 datos. Entonces vamos a crear nuestra variable. Vamos a nombrarla UserData. Vamos a darle un tamaño inicial de 50.000 registros para tener una cantidad razonable. Ok, vamos a indicar de que este usuario tiene un identificador. Para nuestro ejercicio pues vamos a tener el email. Listo, aquí tenemos nuestro array de usuarios. Vamos a verificarlo. Aquí podemos ver que tenemos los 50.000 emails en este caso. Lo segundo que vamos a hacer nuestra primera función, que es la que me va a validar si existe un usuario dentro de ese array. Vamos a nombrarla hasUser. Va a recibir un array de usuarios y el email que vamos a querer validar. Vamos a recorrer nuestro array y vamos a validar que si existe nuestro usuario, entonces que nos retorna un true. De lo contrario, nos va a retornar un for nuestra función. Listo, aquí tenemos nuestra primera función. Vamos a validar ahora si mi función funciona correctamente. Vamos a invocar nuestra función. El primer parámetro vamos a pasarle el array de usuarios. Y de segundo parámetro vamos a pasarle el email que quiero consultar. Ok, aquí vemos de que nos devuelve un true, quiere decir de que efectivamente sí está funcionando. Si yo le coloco aquí alguna otra variable, vemos de que no existe, teniendo en cuenta la estructura de mi correo. Listo. Una vez validado esto, vamos a continuar con mi segundo array. Vamos a hacer este array de órdenes. Vamos a nombrarlo OrderData. Vamos a tener aquí el ID de la orden. Tenemos el email, quien realizó la orden. Y listo, de momento dejémoslo así para nuestro ejercicio y luego vamos a hacer algunas otras cositas. Ahora lo siguiente será crear nuestra segunda función para validar las órdenes. En esta segunda función vamos a recibir dos parámetros, nuestro array de order y el array de usuarios. Vamos a recorrer nuestras órdenes y vamos a validar cuáles son los usuarios que tienen orden. Listo, de esta forma estamos recorriendo nuestro array de order, estamos validando si el usuario o qué usuario tiene order y estamos simplemente imprimiendo un console log con el usuario que encontró o que detectó que tiene una orden. En este caso, pues debería detectar el email 5, que es el usuario que tiene order. Vamos a probar nuestra funcionalidad. Vamos a pasarle nuestro array de data de order y vamos a pasarle la del usuario que la llamamos UserData.
Aquí podemos ver de que nos identifica efectivamente de que el usuario con email 5 es quien tiene order. De todo lo que tiene, ese es el único que tiene orden. Vamos a agregarnos un segundo usuario. Vamos a decirle aquí el 50. Y podemos ver de que ahora me detecta la función de que, bueno, tenemos dos usuarios. El primero es el del email 5, el segundo es el del email 50. Y vemos de que está funcionando. Pero ¿cuánto nos cuesta esto? Vamos a validarlo. Entonces, para validar esto, vamos a crearnos aquí esta variable de estar. Vamos a volverla LED porque vamos a usarla en nuestro ejercicio. Ok, aquí vemos de que se demoró 0.3 segundos para validar que estos dos usuarios tienen order. Haciendo un paréntesis aquí, viendo mis anteriores videos tenemos uno donde profundizamos un poco en cómo hacer la medición. Como bien sabemos, esto de esta forma no nos basta. Tenemos una forma más profunda y detallada de validar los tiempos de ejecución de una función. Si quieren pueden ir a ese video y profundizarlo. Para este ejercicio creo que nos serviría tener al menos este dato. Teniendo en cuenta que no vamos a probar realmente la función, sino a tener una idea de cuánto nos está tomando en costo a medida de que se van aumentando los inputs de entrada. En este caso, a medida que vamos aumentando el número de orden, cómo va escalando mi función de validar órdenes. Listo. Dicho esto, entonces, volviendo al tema, aquí vemos de que me está retornando 0.3 segundos. Pero ¿qué sucedería si yo le digo que dentro de todo mi conjunto de datos, que es un conjunto de datos de 50.000 datos, yo quiero validar la orden, digamos, 5.000? ¿Cuánto tomaría esto en validarlo? Ya vemos que se aproxima casi al segundo. ¿Y qué pasaría si tengo varios, o por lo menos si quiero validar el último registro? Teniendo en cuenta de que para llegar al último usuario debemos recorrer todos los usuarios hasta el final. Eso es lo que está haciendo esta función. Es decir, que si yo voy a buscar el email 49.999, que es el último en la posición de mi array de usuarios, esta función de hashUser me va a hacer todo el recorrido y máximo va a llegar hasta la última posición de ese usuario. Eso es lo que está haciendo ahora. Y esto me está tomando 5.5 segundos. Pero ¿qué está sucediendo aquí? Aquí estamos haciendo un primer ciclo for para recorrer todas las órdenes, que en este caso son solo 3. Pero adicionalmente, aunque no lo estamos viendo de forma implícita, de forma directa, estamos haciendo un segundo for dentro de este otro for. Eso es lo que en Big O se llama O de n al cuadrado. Y esto es bastante peligroso, porque esto definitivamente nos va a generar un error de performance. Ahora bien, a primera vista, esto parece completamente normal. Yo veo aquí un ciclo y una función clara que está validando algo. Muchos dirían que está bien, que efectivamente funciona. Pero aquí es donde entra la mirada de arquitecto. Entonces, ¿qué sucede? En el caso que yo tenga 50.000 órdenes, yo tendría 50.000 por 50.000. Eso es lo que a nivel de Big O se llama O de n al cuadrado. Y este es el tipo de problema que no se nota en el desarrollo, pero que en producción ya nos va a costar, ya nos va a explotar, ya nos va a tener problemas de performance y rendimiento en nuestra aplicación, y ahí es donde el usuario final lo va a detectar. Big O como tal no habla de si esto corre rápido hoy, más bien esto nos indica de qué pasa cuando los datos crecen a futuro. Entonces, haciendo un resumen, teniendo un for dentro de otro for, básicamente es una alerta casi que inmediata. Ahora bien, alguien puede decir, bueno, pero esto es fácil, vamos a utilizar un set porque set es O de 1. Y eso es correcto. Sin embargo, hay otro error que cometen muy común. Y es este. Efectivamente, nuestra funcionalidad pues sigue trabajando de forma normal. Sin embargo, vemos que ahora inclusive con el uso de set está demorando más. Ya ahora pasó de 3 segundos en promedio a costarnos 20 segundos. Teniendo en cuenta de que estamos utilizando set.
Y esto sucede porque el set se está reconstruyendo múltiples veces. Por cada orden estamos reestructurando set. Seguimos teniendo un loop de órdenes más un loop implícito al crear numerosos sets. Entonces, a nivel de Big O, esto sigue siendo O de n al cuadrado. Sin embargo, somos profesionales, somos arquitectos y se nos da la idea y hacemos esto tan simple como lo siguiente. Movemos de posición la creación de nuestro set. Y en este momento nuestro set se reconstruye una sola vez y luego se hace cada búsqueda directa. Sin embargo, debemos garantizar de que efectivamente este costo se aplique una sola vez. Ahora, si esto lo tenemos y lo podemos reutilizar a nivel general para el resto de funcionalidades que vayan a utilizar también el recorrido de los usuarios, podríamos inclusive aislarlo, sacarlo definitivamente de nuestra función y aquí podemos ver cómo pasa de 20 segundos a ni siquiera consumirse un segundo. De hecho, estamos consultando inclusive la última posición del array de usuarios y nos está costando menos de un segundo. En este momento nuestra construcción del set ya deja de ser O de n al cuadrado y pasa a ser O de n. También el recorrido de órdenes pasa a ser O de n. Y aquí es donde nosotros hacemos ese gran salto entre escribir el código y diseñar una solución. Bueno, hemos llegado al final de nuestro ejercicio y como conclusión, si alguna vez tu aplicación funciona bien hoy pero mañana podría tener problemas de performance, ya sabes, revisa aquellos algoritmos que están ejecutando diferentes loops. Muchas veces pensamos que esto es problema de servidor, que es problema de la base de datos. Sin embargo, esto es Big O que está escondido dentro de nuestro código. Si te gustó el video, dale like, no olvides suscribirte y nos vemos en el próximo video.